Pues buenas tardes a todos. En nombre del Ateneo de Badajoz le damos la bienvenida a esta actividad realizada en colaboración con el Círculo Pacense. Gracias a su presidente, Adrián Rodríguez, y a su junta directiva por permitirnos realizar esta presentación hoy aquí. Agradecemos a los hermanos Grajera, a Daniel y a Francisco el haber aceptado la invitación para compartir esta tarde con nosotros. El Círculo Pacense, fundado en 1892, y el Ateneo de Badajoz, fundado en 1876, compartieron en sus orígenes la importancia que tiene la educación y la cultura. La educación y la cultura que en el siglo XIX pues, era simplemente reservada pues, a un pequeño grupo de personas privilegiadas tanto el Ateneo como el Círculo Pacense pues, en el siglo XIX eran conscientes de la importancia que tenía de superar las barreras sociales y permitir que la educación, la cultura llegase a todos. Los ateneos desde sus orígenes persiguieron el propósito de propagar las luces y en España en particular, las luces en el sentido de la ilustración, en particular en España el primer impulso vino del Ateneo de Madrid. Hago un pequeño inciso histórico porque este año, como muchos de ustedes ya sabrán, celebramos el 150 aniversario. Entonces me permito hacer este pequeño inciso histórico. Entonces les decía que el primer impulso en España de los ateneos vino del Ateneo de Madrid. Los ateneístas madrileños tomaron muy pronto conciencia que sin una ciudadanía informada y formada, pues era muy difícil avanzar como sociedad. De hecho, el Ateneo de Madrid se fundó, que se llamó en el momento de su fundación el Ateneo Español, en 1820, duró solamente 3 años, durante el periodo del trienio liberal, de 1820 a 1823, porque luego vino Fernando VII, la década ominosa, y pues se tuvo que cerrar el Ateneo, y de hecho muchos de los fundadores del Ateneo de Madrid pues tuvieron que marcharse al exilio, a Londres, donde estuvieron 10 años, hasta que el Ateneo de Madrid pues, fue refundado en el año 1835 como Ateneo Científico y Literario. Y pues de nuevo, pues, a partir de ese momento, los ateneos se ponen en marcha y pues tenemos el privilegio y la suerte y algo de lo que podemos estar orgullosos que el Ateneo de Badajoz es uno de los ateneos más antiguos de España. Después del Ateneo de Madrid, refundado en 1835, vino el de Cádiz, fundado en 1858, el de Valladolid en 1872 y luego pues, el de Badajoz en 1876. Y a partir de ese momento, bueno, pues el impulso del ateneísmo pues, se fue extendiendo por todos los lugares en España. Nos vamos a adentrar ahora en una de las 2 edades de oro de la cultura en Extremadura, el humanismo del siglo XVI. Es la época de Benito Jania Montano, de Gonzalo de Correa, de Francisco Sánchez Rozas, el borcense, Pedro de Valencia y el protagonista que nos convoca hoy aquí, Ruiz López de Segura. La otra edad de oro de la cultura extremeña la representaron en el siglo XIX los liberales extremeños, una pléyade de intelectuales, juristas, literatos y políticos, entre los que podemos destacar, dentro de una larguísima lista, a Diego Muñoz Torrero, el padre de la Constitución de 1812, José María Calatrava, que fue presidente del gobierno, entre otros muchos. Sería injusto mencionar solamente a 2 y no a los demás, pero es que es una lista extensa. Hay muchas razones para estar orgullosos de todos estos referentes de la cultura extremeña, que son también muchos de ellos referentes de la cultura universal. Muchos han sido olvidados o ignorados injustamente por la historia y es por ello que debemos estar muy agradecidos a Daniel y a Francisco por el enorme trabajo que han realizado para dar a conocer a uno de estos gigantes, a Ruiz López de Segura. El libro que se presenta hoy es un libro muy completo, fruto de 5 años de investigación, que comenzó con la revisión de todo lo que se había publicado sobre la vida y obra de Ruiz López
y con un proceso de verificación de todos los datos, porque había muchos datos, ya lo explicaran ellos, que eran incorrectos, y les ha hecho que han tenido que ir a ver las fuentes primarias y a consultar documentos del siglo XVI que no se habían estudiado con anterioridad, y que dan luz a muchas de las incógnitas que rodeaban al ajedrecista, que era también clérigo, como su origen familiar, su entorno más cercano y todo el legado tras casi 5 siglos, y muchos detalles inéditos que se han conocido gracias a este ingente labor y maravilloso trabajo de investigación. Por ejemplo, yo lo desconocía hasta que lo he visto, porque he estado en la antigua casa de Ruy López, o la que estaba cerca de la Plaza Chica, y no sabía, desconocía que la ubicación exacta de la vivienda, ¿no?, que está en la Plaza Grande de Zafra, y desde el mes de enero, ¿no?, de 2025 se ha instalado una nueva placa para homenajear al insigne ajedrecista. O sea, incluso la casa donde vivió, donde nació, estaba mal puesta. Toda esta investigación se ha volcado en este libro, Ruy López de Segura, La cara oculta del tablero, que ha venido a rellenar un hueco que venía siendo demandado por los historiadores del ajedrez desde el siglo XIX. Estamos, por lo tanto, ante un trabajo muy innovador y con carácter inédito. Se trata de una voluminosa obra de 550 páginas que contiene más de 700 códigos QR, lo que lo hace también muy interactivo, con 200 imágenes, 379 recortes de prensa, además de otros valiosos datos. Su lectura representa una experiencia inmersiva con acceso a recursos complementarios como análisis de las posiciones online, y acompañando todo un material exclusivo inédito. Todo este trabajo ha sido posible porque tanto Daniel como Francisco han hecho un trabajo de consulta de los archivos, 24 archivos, 62 bibliotecas, 15 universidades y colegios, y fondos de los museos de todo el mundo, tanto en Alemania, en Estados Unidos, en España, en Francia, Italia, Perú, Portugal, Rusia. Y sobre todo, la muy importante, no sé si es la más importante del mundo, ¿no?, la biblioteca de Cleveland, en Estados Unidos, que es una de las bibliotecas más importantes con temática ajedrecística, que es la biblioteca, además pública, o sea, que acceso a todo el mundo, que cuenta con más de 33.000 ejemplares de libros de ajedrez. También la Biblioteca Nacional Francesa, entre otras muchas, ¿no? Todo este trabajo, claro, les ha llevado 5 años y podría haber sido más, porque han tenido que hacer todo un trabajo de transcripción del castellano antiguo, del latín, del francés, del inglés, alemán y todos los legajos, ¿no?, del siglo XVI. O sea, que ha sido una tarea muy ardua y la verdad es que muy laboriosa, pero estoy seguro que están muy satisfechos y muy orgullosos del trabajo realizado. Pues es un libro que está teniendo una excelente crítica, una acogida en España, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, en Sudamérica. En estos momentos es top 8 en Amazon, en la categoría de Historia del Siglo de Oro y de la Edad Moderna, temprana. Y ya estamos ya en 500 ejemplares. Casi 500 y pico. 400 y pico. El libro ha sido presentado ya, por supuesto, en Zafra, en Sevilla, en Badajoz fue en el torneo de ajedrez que organiza la Diputación, para iniciados se presentó, pero es la primera vez que se presenta en Badajoz al gran público, ¿no? Y luego, también ellos han estado muy presentes en los medios, en todos los medios, en la cadena SER, en la cadena COPE, en ABC, ¿qué más? Un montón de medios, ¿no? Sí, en Eloy, Periódico Extremadura, en distintas radios y también algunas televisiones y tal. Y ahora recientemente nos han entrevistado Marca, el diario Marca, el diario AS, el diario El Mundo, el diario El País, así que pronto tendremos más noticias. Sí, entonces eso también está haciendo una labor de difusión y dar a conocer que es muy importante, ¿no? Les anuncio también una primicia, que ya el libro será presentado próximamente en el Ateneo de Madrid.
Así que estamos muy orgullosos también que sean los compañeros del Ateneo pues que también den cabida a este excelente trabajo de investigación y de divulgación. Pues antes de ceder la palabra, no me quiero extender más porque sería muy injusto, simplemente unas breves palabras de presentación de Francisco y de Daniel. Bueno, pues que ellos son ambos funcionarios del Estado. Francisco es escritor, investigador, un gran aficionado a la historia, a la numismática y al coleccionismo en general. Es secretario general de la agrupación de ajedrez Ruiz López de Zafra y es impulsor, junto a Daniel, de la figura de Ruiz López y de la ciudad de ajedrez, ¿no? Es un evento, ¿no?, que se organiza todos los años, ¿no? Bueno, estamos trabajando para dar a Zafra la categoría de capital femenina del ajedrez, que de hecho la Junta de Extremadura ya lo ha aprobado, y bueno, suponemos que en un par de meses, como ahora todavía está un poco convulso el tema de las votaciones y tal, pero sí, en breve van a nombrar a Zafra capital femenina del ajedrez, que va a ser la primera capital de España que nombre ciudad del ajedrez. Excelente noticia. Y bueno, pues Francisco es monitor de ajedrez, de la agrupación de ajedrez, y también, bueno, pues colaboran con el Club Magic, ¿no?, de Extremadura, que es muy conocido y que realiza también una magnífica labor social, ¿no? Bueno, el concepto de ajedrez terapéutico, etc. Daniel, bueno, pues también es funcionario, escritor, investigador, fotógrafo, ¿no? Un gran aficionado a la fotografía, naturalista, aficionado a la historia, informático y también a la filatelia. Es vicepresidente de la Federación Extremeña de Ajedrez desde 2021, presidente de la agrupación de ajedrez de Ruiz López de Zafra, y bueno, pues, y luego, pues lógicamente, tiene todas las cualificaciones como jugadores de ajedrez, de la FIDE, también como árbitro, ¿no? Leo aquí. Y bueno, pues también labor de ambos, ¿no? De divulgación, de enseñanza, de todo lo que está relacionado con el ajedrez. Daniel también, aparte de este libro, es coautor de Letras de la Sarquía, un ensayo antropológico de la palabra a la imagen, el entorno natural de la poesía de Luis Chamizo, otra mirada. Y bueno, y sobre todo, como gran aficionada a la fotografía, pues ha ganado una docena de premios, tanto en la temática ajedrecística como en la naturaleza, ¿no? Y creo que recientemente has estado por aquí viajando en el País Vasco, ¿no? Sí, en el norte de España, haciendo fotografía. Así que sin más, no me extiendo más, le voy a pasar la palabra a nuestros ponentes, a quienes han venido, por supuesto, a escuchar. Y muchas gracias una vez más por haber aceptado la invitación de la Ateneo. Gracias a ti. Gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Ateneo de Badajoz, a ti, Iván, por querer que estuviéramos hoy aquí en vuestro 150 aniversario, que se dice pronto, siendo uno de los Ateneos más antiguos de España. Así que nada, muchísimas gracias. Y por supuesto también al presidente del Círculo Pacense, ¿no?, a sus instalaciones. Así que nada, doblemente agradecido. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de Ruiz López. Hoy lo vamos a poner fácil porque a veces venimos los dos como americanos, somos hermanos gemelos. Y bueno, de la chaqueta la americana es Daniel, soy yo, y mi hermano Paco, que está hoy con un jersey. Así que bueno, lo vamos a poner un poco más fácil. A veces hemos ido los dos con las americanas azules, un poco más jaleo. Bueno, pues nada, mi hermano tuvo la idea hace unos cuantos años, unos 6-7 años o por ahí más o menos, aunque luego tardamos un poco más, en empezar a investigar un poco a Ruiz López. Sí que es verdad que, bueno, yo como presidente de la agrupación de ajedrez Ruiz López, pues queríamos indagar un poco en nuestro ilustre ajedrecista. ¿Qué pasaba? Que todo lo que se había escrito anteriormente pues no era del todo correcto, o había muchas ambigüedades, y bueno, pues al final queremos profundizar un poco. Y bueno, a mi hermano se le ocurrió la idea de empezar a ir tirando del hilo. Y bueno, pues empezamos a investigar un poco sobre el tema, y en poco tiempo nos dimos cuenta de que había mucho escrito, pero lo que había mucho tenía poca trascendencia porque era muy repetitivo y casi siempre se contaban las mismas cosas. Entonces la labor principal fue pues llegar a las fuentes originarias de cada cosa que se escribía y verificar si era cierto o no. Por ejemplo, uno de los problemas que nos encontramos
fue el nacimiento de Ruy López, porque en muchos sitios se decía que era de Segura de León, como es Ruy López de Segura, pues al estar bastante cerca de Zafra, la localidad de Segura, pues hubo varias personas de Segura de León que manifestaban que era de Segura. Lo que sí es cierto que seguramente sus padres o sus abuelos pudieran ser de Segura de León y de ahí venga el apellido. Pero tenemos claro que Ruy López nació en Zafra, al igual que lo hicieron el resto de sus hermanos. Sí es cierto que su partida bautismal, junto con la de su hermano Alonso, que es mayor, Alonso nace en 1528 y Ruy López en 1530, aproximadamente, pues no sabemos, de ellos no tenemos la partida bautismal porque es a partir de 1534 cuando Roma obliga a todas las iglesias a inscribir a todos los recién nacidos y hacerlos pasarlos al cristianismo. Entonces es a partir de 1534 cuando tenemos referencia de sus hermanos. Francisca nace en 1535 y nace en Zafra, Ana en 1536, Juan en 1539, María en 1541 y Pedro el último en 1543. Y luego hay muchísimos documentos en el que sí se demuestra que Ruy López nació en Zafra. Es decir, en su libro de ajedrez él dice que es vecino de la villa de Zafra, en otros documentos que es natural de la villa de Zafra, cuando se inscribe para ir hacia el Perú en 1570 también dice que es natural de la villa de Zafra, y en cambio no hay ningún documento en el que ponga que es natural de Segura de León. A partir de ahí nos costó mucho los primeros años de Ruy López, pero existen muchas referencias sobre lo bueno que era jugando al ajedrez, y uno de ellos, por ejemplo, es Sebastián de Covarrubias, que en 1611, ya en un abecedario que hace él sobre lo más importante de cada pueblo de España, ya indica en la voz de Zafra, en la palabra Zafra, que hay un niño que juega muy bien al ajedrez. No hace mención ni a los duques de Feria, ni hace mención a otras personas tan importantes como Pedro de Valencia, por ejemplo, igual, y nombra a Ruy López. Ruy López, bueno, empieza a jugar al ajedrez, hay una mezcla de culturas en Zafra, hay cristianos, hay judíos, hay musulmanes, y bueno, esta mezcla, ¿no?, de culturas, de religiones, pues lo que hace es que salga gente muy importante, como por ejemplo has mencionado Iván, a Pedro de Valencia, y bueno, pues Ruy López aprende a jugar al ajedrez, y bueno, enseguida destaca y se va a la corte madrileña y hace un viaje a Roma en 1560, donde conoce un libro muy importante que es el libro de Damiano. Hay unos estudios que, como el libro de Damiano, bueno, supuestamente es del valenciano, del segorbino, Francesc Vicent, que bueno, era judío, tuvo que salir de Valencia porque le perseguía la Santa Inquisición, y bueno, escribió un libro, y que todavía no se ha hallado el libro, pero bueno, luego salieron el libro de Damiano, que es este. De hecho se puede ver la cruz de David, ¿no?, que se ve abajo, y bueno, pues supuestamente es de este autor valenciano que se puso el nombre de Damiano para disimular, para poner un seudónimo para que no detectaran que era él, ¿no? Bueno, Ruy López lo conoce el libro y le parece malísimo el libro. O sea, de hecho, él en su libro de ajedrez, que es el que es de 1561, o sea, Ruy López escribe un libro de ajedrez, un tratado, un año después de conocer el libro de Damiano, y lo que hace es criticarlo continuamente en su libro porque dice que es un librico y que tiene más errores que aciertos, y lo único que hace pues es criticarlo. Ruy López solamente tardó un año en escribirlo, lo publican en Alcalá de Henares, y bueno, el libro de Ruy López es el más importante y famoso durante 2 siglos de ajedrez. O sea, no hay ningún libro más importante que el suyo hasta la llegada de escritor, ya que en el siglo XVIII. Y bueno, del libro de Ruy López, pues bueno, en el libro tenemos documentado todo, aquí ponemos algunas de las ediciones que tuvo Ruy López, pero bueno, el libro se tradujo al italiano, tanto en manuscrito como en impreso, porque en la época no todo el mundo se podía permitir tener un libro impreso, entonces mucha gente pues lo que hacía era transcribirlo en papel y así iba pasando. De hecho, hemos encontrado muchísimos manuscritos escritos en portugués, en italiano, en alemán, en francés, y bueno, tuvo muchísimas ediciones en todos esos idiomas. De hecho, bueno, hoy tenemos que hay uno que la tiene en alemán, ¿verdad?, una de las ediciones, y bueno, pues tuvo muchísima repercusión, incluso en el siglo XIX y en el siglo XX sigue habiendo ediciones de Ruy López de Segura. De hecho, el primer libro que se escribe en Rusia, que es un país, una potencia mundial, ¿no?, en el mundo del ajedrez, se escribe en 1821, y parte de ese libro es una copia al libro de Ruy López. O
o sea, en 1821, con lo cual de la importancia que tuvo el ajedrecista. Con respecto al ajedrez, el libro de ajedrez, hay que resaltar que Ruy López, pues, en él hace muchísimos análisis sobre muchas partidas, algo que no se había hecho hasta el momento, y que ese trabajo que lo ha hecho mi hermano de forma excelente, pues, en sus análisis pues aciertan un 99% de posibilidades y entonces pues él demuestra lo buen y gran jugador que es de ajedrez y asienta bases en muchísimas aperturas y jugadas que se juegan actualmente. De hecho, muchas reglas de las que hoy se juegan hoy en día vienen de Ruy López. Hay una regla captura al paso, Ruy López es el primero que la menciona en su tratado. Y, por ejemplo, hay finales con rey caballo, rey torre, que bueno, los que no estén muy puestos en ajedrez, bueno, es un final muy complicado. Ruy López lo explica a la perfección y detalla cómo hay que ganarlo. De hecho, dice que hay que ser un gran jugador para ganarlo. Y él lo explica perfectamente y, bueno, da las reglas básicas, ¿no?, de cómo se debe jugar el ajedrez. Sí que es verdad que para los ajedrecistas se jugaba el enroque en 2 movimientos en España y en Portugal, que por cierto, Ruy López decía que los españoles y los portugueses éramos hermanos. Y en Italia se jugaba solamente en un movimiento, o sea, se podía mover el rey y la torre en un solo movimiento como actualmente. Entonces Ruy López juega en Italia en un solo movimiento y aquí en España juega con dos. Ruy López en Roma, cuando va en 1560, se enfrenta a los mejores ajedrecistas allí. Uno de ellos es Leonardo da Cutri, que luego hablaremos de él. Y bueno, lo vence, de hecho en el libro lo menciona, que vence al chico este de Roma. Y bueno, desde entonces podemos nombrar como que Ruy López es el primer jugador profesional de la historia del ajedrez y bueno, desde 1560 ya podemos decir que es el primer campeón oficioso del mundo del ajedrez. ¿Por qué más decimos oficioso? Porque hasta 1886 no se disputó el primer campeonato del mundo como tal. O sea, tuvieron que pasar 3 siglos después para que se disputara. Entonces, bueno, es el primer campeón oficioso. Con respecto al libro de ajedrez, pues se lo dedica al segundón de la Casa de Feria, al hermano del duque de Feria, García de Toledo, que es allí mayordomo del príncipe Carlos, el hijo de Felipe II. Entonces ahí da la importancia de Ruy López, que lo publicó en Alcalá de Henares y lo situamos en 1561, lo ubicamos en la corte madrileña y tenemos conocimiento de la influencia que tenía allí. 2 años después, en 1563, publica un libro de gramática, un tratado de gramática, y se lo dedica a Sebastián I, el joven rey de Portugal, que murió a una temprana edad en Marruecos, y en el libro además lo publica, lo imprime en Lisboa, y entonces lo situamos perfectamente allí en Lisboa. Y en el libro, que lo escribe en parte en latín y en parte en castellano, pues él denota con el conocimiento que tiene de latín, todos los autores a los que ha leído, todos los ejemplares de libros muy importantes de grandes gramáticos y latinistas de otras épocas a los que ha tenido acceso, y se denota el poder y la importancia que tenía él a cada sitio que iba. Sí es cierto que hay una importancia, se dice Ruy López que fue espía de Felipe II y en cierta manera es posible que sí que lo fuera, porque el rey Sebastián I de Portugal pues estaba muy influenciado por los jesuitas, y entonces su tío, el rey que luego fue rey, Enrique el Cardenal, pues quería quitarle esa influencia a su sobrino. Y entonces quizás Felipe II manda a Ruy López para que le ayude en el tema de gramática, pero también para influenciarlo un poco, para quitarle ese poder a esta orden clerical. Y en el libro, antes has mencionado tú, Iván, a Francisco Sánchez de Broza, y en el libro de ajedrez criticó a otro ajedrecista, pues en este iba a criticar a otro gramático. Y entonces en su libro, pues él es muy crítico con otros latinistas y está continuamente diciendo los errores que cometen cada uno a su juicio. Pues lo que tenía que ser una persona muy polemista y de un carácter muy fuerte, y en él se mete mucho con Francisco Sánchez de Brocense. Continuamente lo critica y le dice que no tiene mucha idea de gramática, algo que es incierto, por supuesto, porque Francisco Sánchez de Broza es uno de los mayores gramáticos del siglo de oro. Pero él lo ataca continuamente, y es que tiene por lo visto una enemistad anterior. Luego Francisco Sánchez de Broza lo
lo comenta él, pero se denota el poder que tiene Ruy López porque cuando lo refiere no dice el ajedrecista de Zafra, ni mucho menos, lo dice como que hay un señor, un escritor, que es un Dente Rodere Lupino Secure, en el que está diciendo don Roderico López de Segura, que dedica unos pasatiempos al rey portugués, que es el libro de gramática en el que escribe. Y gracias a Benito J. Gallardo, Bartolomé J. Gallardo, que es el que lo recopila y lo verifica este dato. Bueno, hemos tenido muchísimos problemas con Ruy López porque, bueno, aparte de la época, siglo XVI, pues Ruy es el diminutivo de Rodrigo, entonces, bueno, pues hay muchos Rodrigo que se llaman Ruy y había muchos López, porque era un apellido de los típicos judíos conversos, ¿no?, que se querían cambiar de apellido, entonces López, hijo de López, y hemos encontrado muchísimos Ruy López. Ruy López de Évora, Ruy López de Ribera, Ruy López de Arjona. Entonces, bueno, todos los documentos que hemos encontrado había que verificar si era nuestro Ruy López. Entonces, bueno, ha sido algo bastante complicado. Había muchísimas leyendas sobre Ruy López de Segura, como que fue obispo de Zamora. Entonces, o de Segovia. ¿Qué hicimos? Revisar todos los listados de todos los obispos que había en Zamora, que había en Segovia, etc. Ruy López, desgraciadamente, pues no fue, a nosotros nos hubiera encantado. Ruy López, además, luego lo diremos, marchó a Perú en 1570, un 12 de octubre, y se va como clérigo presbítero. Un clérigo presbítero era un párroco de pueblo, o sea, un cura de una orden baja. Ruy López tiene un origen judío, al 29%, porque además en el Seguro de León había una concentración muy grande de judíos, entonces, bueno, Ruy López seguramente, además sus apellidos también lo denotan, y bueno, toda la relación que hemos estado, sobre todo mi hermano que está estudiando todo el ámbito familiar y amistades que tenía la familia de Ruy López, pues son todos judíos. Los padrinos de la mayoría de los hermanos de Ruy López son de familia judía. Entonces, bueno, además los padres de Ruy López son mercaderes muy potentes, entonces, bueno, pues prácticamente podemos decir al 99% que venían de una familia judía. ¿Qué es lo mejor para ser nuevos cristianos? Pues bueno, que parte de tus hijos, de hecho 3, Ruy López, Alonso y Pedro, eran eclesiásticos. Entonces, bueno, es una manera de limpiar rápidamente los apellidos de la familia y que sean cristianos. Y bueno, pues teníamos muchos problemas. Habían dicho que Ruy López, historiadores, grandes historiadores de ajedrez, que Ruy López había sido secretario de Felipe II. Hemos estudiado todos los secretarios de Felipe II y tampoco es, que nos hubiera encantado también que lo hubiera sido. Que era la mano derecha de Felipe II, su confesor. Hemos estado estudiando también todos los confesores. Ruy López de Segura sí que fue bachiller, entonces estudió en una universidad. De hecho, Michael McGraha, que es un catedrático estadounidense que estuvo dando una ponencia y una clase magistral sobre Ruy López en Segovia hace, creo que alrededor de 10 años o por ahí, aseguró que Ruy López había estudiado en Salamanca. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Pues revisar todas las universidades que había en esa época, tanto en España como en Portugal, y revisar todos los listados de todos los alumnos que había en todos esos años. En Ruy López no está ninguno. Sí que es verdad que en Salamanca faltan 2 años y se perdieron esos documentos, entonces y podrían concordar con los años más, podrían concordar. Sí, la edad concuerda más o menos con eso, entonces pues nosotros que hemos hecho es revisar todo. Entonces yo hablé con el catedrático y le dije, ¿por qué asegura esto? Y dice, no, porque es que yo lo sé. Digo, vale, pero... Y bueno, pues luego me dio la razón y así es el libro. Todo lo que hemos encontrado está documentado. Además, nosotros no somos historiadores, somos investigadores y divulgadores de ajedrez. Entonces, ¿qué hemos hecho? Documentarlo todo en código QR. Cuando mi hermano dice las partidas de bautismo de los hermanos, pues hay una nota al final, que tenemos una nota al final con un código QR. Ese código QR se escanea con el teléfono móvil y tenemos en PDF la partida de bautismo de uno de los hermanos. O por ejemplo la portada del libro, o tenemos por ejemplo las partidas de ajedrez, o tenemos anotaciones del siglo XVI, o documentos de eso del siglo XVI que escaneamos en PDF para que el lector pueda ver el documento originario primario de lo que contamos. Lo que he dicho, nos hubiera encantado que hubiera sido secretario, confesor o obispo de Segovia, de Zamora, nos hubiera encantado, pero no lo fue. Pero sí que es verdad que hemos demostrado que Ruy López fue el primer campeón del mundo de ajedrez en un torneo, que bueno, mi hermano detallará. Bueno, sobre Ruy López hay una leyenda muy importante que muchos historiadores ajedrecistas siempre están con la duda del torneo internacional que siempre ponen que fue en 1575 en la corte madrileña, y entonces en el Escorial concretamente
Sobre ese torneo, Ruy López, cuando Ruy López va a Italia, él juega contra con Gio Leonardo Ibona, que es el putino, el conocido putino. Y bueno, hay dos historiadores ajedrecísticos del siglo XVII, que es Alessandro Salvio y Pietro Carrera, que lo que hacen es desprestigiar la figura de Ruy López para ensalzarla de dos jugadores italianos. En el primer caso, en el de Alessandro Salvio, él aboga por el putino, y en cambio Pietro Carrera por otro, que es el príncipe de los ajedrecistas, que es Paolo Botti. Entonces lo que hacen es que emulan las hazañas que ha hecho Ruy López, por ejemplo, de viajar a Portugal y demás, y escriben dos tratados ajedrecísticos sobre el tema. Y bueno, con respecto al torneo pues Salvio escribe que los italianos no son peores que Ruy López, y en ellos dice, por ejemplo, que la partida que jugó en 1560 con Ruy López pues fue debido a que Ruy López era un adulto, y que el putino, que significa como el querubín, el pequeñito, era un niño, y por eso no pudo ganarle. Gracias a la labor que hemos hecho, tuvimos contacto directo con historiadores italianos y conseguimos el testamento del putino. Y el putino murió en 1578 en Taranto, y tenemos conocimiento que murió a los 45 años de edad. Por lo tanto, nació en 1533. Si Ruy López nació en 1530 y él en 1533, no había gran diferencia de edad, simplemente porque Ruy López era mucho mejor. Además, los jugadores de la época, ninguno escribieron un tratado ajedrecístico como lo hizo Ruy López. Así que para nosotros es mucho mejor jugador Ruy López que ellos. Por cierto, con respecto a este torneo, los italianos siempre dicen que ganó el putino. ¿Por qué? Porque en 1882 Luigi Musini, que es un italo-alemán, pues pinta un cuadro 300 años después. Lo tenemos en pantalla. En el que estás levantado, y delante de Felipe II pues gana la partida final, en la que le gana a Ruy López Segura. Ruy López Segura lo han puesto además con hábitos púrpura, así como tipo obispo, y una persona de avanzada edad. En cambio el putino, una persona alta, joven y vigorosa, en el que ha vencido al anciano, cosa que es totalmente ficticia. En el libro además plasmamos quiénes son los personajes del cuadro, el lugar, y hay muchísimas incongruencias en las que no concuerdan. De hecho, por ejemplo, los perros pues no son de la época. Hemos estudiado también el espacio, ¿no? Porque supuestamente se hizo ese torneo en Escorial, y tampoco. Con respecto a si se celebró el torneo o no, que es lo que tiene mucha gente duda, pues conseguimos cartas de Putino, que fue abogado, y se las mandaba al duque de Urbino. Y en esas partidas, indica que en una del 13 de diciembre de 1573, indica que él ha estado en la corte española jugando al Mio Gioco, al mi juego, al ajedrez, y en el que ganó muchos miles de escudos. Por lo tanto, verificamos que sí, ciertamente jugó en la corte madrileña, y que ganó mucho dinero jugando al ajedrez, pero en ningún caso que ganase. Salvio dice que el putino gana una capa de arminio. No dice quién gana el torneo, pero dice que tiene una capa de arminio, y luego 20 años de exención de impuestos para su ciudad natal, que es Cutro. Nos pusimos en contacto con los historiadores de Cutro y de Crotone, que es de la región que hay, y el documento no existe por ningún lado, y luego en el testamento del putino la capa de arminio tampoco aparece, y ese documento tampoco. Por eso en el libro sí indica Salvio que Ruy López gana una torre de oro con un cordón también de oro, y por eso en el libro nosotros lo ponemos con la cadena y con la torre de oro. También es cierto que hemos estado investigando sobre piezas de ajedrez que han ido pasando de herencia de esa época, y tampoco hemos encontrado... Supuestamente la torre era de herencia de Felipe II, y bueno, ¿qué hemos hecho? Pues retroceder un montón de años y viendo todo lo que iban heredando todos los monarcas, y bueno, la torre de oro pues tampoco aparece por ningún sitio. Sí, es cierto que hay muchos ajedrez. Hay muchos juegos de ajedrez, de nácar, sí. de marfil, etcétera, pero no aparece. De hecho, por ejemplo, el libro tan famoso de Alfonso X el Sabio, pues Felipe II lo tenía por allí en su biblioteca, pero no lo conocía. De hecho, Ruy López nunca mencionó el libro de Alfonso X el Sabio, ¿no? Que es una obra de arte y estaría por allí
guardadas. Este torneo pues ha dado mucho que hablar y bueno, pues Madrid siempre se ha alzado que en 1575 pues había hecho el primer torneo internacional. Nosotros pensamos que es entre el 68 y el 70 porque Ruy López desaparece un 12 de octubre de 1570, se embarca a Perú, que es este documento que tenemos ahí, que el bachiller Ruy López de Segura, además pone cualquier navío, o sea que Ruy López tenía bastante prisa para irse a Perú, porque allí estaban sus hermanos, que ahora hablaremos de sus hermanos. Y entonces en 1575, de hecho no tenemos ninguna constancia, ningún documento que Ruy López haya regresado, porque nosotros hemos estado investigando también el archivo Indias de Sevilla, en el archivo de las idas y venidas, tanto de Lee como de sus hermanos. Ruy López solamente hace una ida y no regresa. Entonces, que se vuelve en 1575, pues no tiene ni pies ni cabeza. Y aparte, hay unas anotaciones de Paulo Boy, que bueno, era como... No, de Julio César Polerio. De Polerio, que se llama París 955, son unas anotaciones que hemos encontrado en la Biblioteca Nacional Francesa. Y en esos documentos están las partidas de Ruy López contra Leonardo. Y Ruy López vence en 2 y en una hay una posición de tablas porque él se queda. Claro, si Polerio es el secretario, es como el mancebo del italiano, ¿no? De Giovanni Leonardo da Cutro. Vamos a ver, si yo soy el secretario, si gana mi jefe, ¿no? Yo lo pongo en mayúsculas en las anotaciones y bueno, pongo que le ha ganado Ruy López. Pero es que no lo pone. O sea, solamente anotan las 2 partidas que pierde su jefe, ¿no? Que es Leonardo, el italiano, y pone una que son una posición de tabla. Con lo cual, no nos queda ninguna duda de que Ruy López ganó esos encuentros y se alzó con la victoria. ¿Qué pasaba? Que los italianos siempre han intentado enmascarar un poco pues, lo bueno que eran los españoles y taparlo, ¿no? Querían decir que los italianos eran mejores. Esto pasa también con el libro de Ruy López. Ruy López lo editó en 1561 y bueno, hay unas traducciones del libro de Ruy López en italiano, que son muy cercanas, son sobre 1584 aproximadamente. Pues bueno, los historiadores italianos han intentado pues tapar un poco el legado de Ruy López y afirmaron que esos manuscritos eran con anterioridad al libro de Ruy López, con lo que Ruy López hubiera copiado el libro en italiano y lo hubiera traducido, o sea que no era suyo. Gracias a la investigación de uno de José Antonio Garzón, que ha escrito el epílogo, que es un historiador de los mejores del mundo de ajedrez, pues averiguó que en la traducción, en los manuscritos, ponía en España se juega de esta manera, allá en Italia se juega de la otra. Si yo soy italiano y estoy escribiendo un libro en italiano, pondré aquí en Italia jugamos de esta manera y allá en Italia, o sea, y allá en España jugaremos de otra. Y había muchas traducciones que el autor directamente las escribió en valenciano y en castellano, con lo cual no las escribió en italiano como tal, con lo cual era una copia al libro de Ruy López y luego, bueno, con todo el tema del carbono 14, etcétera, pues se ha visto que es con posterioridad, son sobre el 1584. Bueno, aquí tenemos un poco el mapa de qué pasó con Ruy López, en los sitios que estuvo bueno, en España, en Roma, en Lisboa y luego bueno, en Perú, ¿no? Y bueno, en España concretamente, en Alcalá, lo situamos en Alcalá porque su libro se editó allí, en Madrid también y bueno, también en Sevilla la espera hasta que se fue a Perú. Tenemos conocimiento que estuvo en Sevilla porque hay una donación de su hermano Juan en la que le dona 30.000 maravedís y entonces él dice que es vecino de Sevilla, su hermano Ruy López es vecino de Sevilla. Debido a eso, pues visitamos el archivo provincial de Sevilla y bueno, solamente el índice de los años en los que verificamos que podría estar Ruy López allí, entre 1563, que publica el libro de gramática, y 1572, porque le dimos un poco más de fecha, pues revisamos más de 8.000 legajos de índices en los que podría aparecer Ruy López. Se verificaron todos, realmente no todos porque hay 21 escribanos y se han verificado 13, nos faltan 8 que todavía no están digitalizados y con el paso del tiempo pues esa labor pues también la haremos. Y de esos 8.000 legajos de abecedario pues encontramos 136 referencias de Ruy López en los que no venía ni que era Ruy López de Arjona, ni Ruy López de Rivera, ni otro Ruy López. Y entonces se verificaron esas 135 referencias y ninguno de ellos apareció como Ruy López de Segura nuestro. Pero sí es cierto que gracias a la donación de su hermano pues tenemos conocimiento de que estuvo en Sevilla.
Con respecto a lo del tema de la casa que has comentado, pues que me contaste tú la presentaste en su día. Sí. Bueno, pues Ruy López, bueno, primero comentar que ha fallecido hace poco un historiador ajedrecista, que es Joaquín Pérez Arriaga, que supuestamente estaba investigando sobre Ruy López, que ya casi terminando el libro nos vino la noticia que hacía más de 10 años que estaba investigando sobre Ruy López y como ahora tenía problemas, una enfermedad senil, no podía llevarla a cabo, tenía unos pupilos que la estaban llevando a su fin y nos pusimos un poco nerviosos de a ver si va a sacar a la obra de Ruy López y nosotros nos vamos a quedar aquí más a medias. Pero bueno, nos enteramos luego investigando más que estuvo solamente un día en Zafra y bueno, solamente en el archivo municipal de Zafra hemos estado más de 4 meses investigando, entonces lo que un día una persona puede hacer no lo hacen en 2 en 4 meses. Así que nos quedamos más tranquilos. Además con la particularidad, ¿no?, que todos esos archivos, que sobre todo ha sido trabajo de mi hermano, pues son archivos, o sea, son legajos del siglo XVI que vienen en castellano antiguo. Cada hoja puede venir de un escribano o de otro, o sea, empiezas a conocer a un escribano y ya lo vas conociendo, que va escribiendo, te pasas a la siguiente página y ya hay otro tipo de escritura. Y es una tortura revisar esos legajos, o sea, un estudio que se llama, bueno, una ciencia que se llama paleografía, ¿no? Y bueno, hemos tenido que estudiar un poquito cómo se escribía, sobre todo mi hermano ha estado con ese tema, y claro, cuesta muchísimo tiempo revisar esos archivos. Y prácticamente el sitio, ¿no?, la ubicación exacta de la casa de Ruy López, de la casa familiar, ha sido visitando tarde tras tarde, ¿no?, el archivo y esos legajos. Gracias a eso hemos sacado también mucha información de todos sus hermanos, que apenas había información, sobre todo de Alonso, el mayor, que hace una labor mercantil muy importante. Alonso es el primero que va a Perú, va en 1564, y después a posteriori va su hermano Pedro, que es el más pequeño, que de Pedro hay una particularidad porque Pedro en la partida bautismal aparece como esclavo y solamente aparece el padre de Ruy López. No aparece Hernán López de Segura, no aparece su madre, por lo tanto seguramente es el hijo de una esclava que tendrían en el domicilio familiar, y de la esclava nació este hijo bastardo que es Pedro. Alonso lo apadrina de alguna forma y tienen un contacto muy fuerte entre ellos, y Pedro muere en 1582 en Cartagena de India, que en ese momento no era Colombia y pertenecía al Virreinato de Perú. Muere allí y luego su testamento y demás sus restos los traen a Zafra, y es Alonso el que recibe además todo el dinero de todos los bienes que tenía Pedro, lo recibe Alonso. Alonso nace en 1528 y muere en 1590, y tenemos 3 testamentos de Alonso, en los que a finales de 1590, en los que no nombra en ningún momento a Ruy López ni a ninguno de sus hermanos, solamente nombra a sus padres, porque les tiene estima, y a Pedro. Y bueno, antes de morir, pues funda una iglesia hospital allí en la calle Tetuán de Zafra, que es la que la visitaste en su día, y nada, en el ayuntamiento de Zafra, pues en 1975, para conmemorar supuestamente los 400 aniversario de la victoria de Ruy López en el torneo, pues pusieron una placa en ese sitio. No era un sitio idóneo, pero tampoco era malo, porque bueno, era la casa de su hermano Alonso, lugar en el que además están las ordenanzas de ese hospital, y nos dejaron entrar Fortea nos dejó entrar en su domicilio y nos enseñó además la tumba de Alonso, que también tenemos la tumba. Él también nos enseñó muchísimas características de la casa de la época, y muy agradecido que estamos. De hecho, en esa casa vivió Dulce Chacón, bueno, la hermana Irma y Dulce Chacón. Y durante muchos años Dulce Chacón, bueno, de hecho, lamentablemente no, Dulce Chacón se fue a la tumba pensando que había vivido en la casa donde nació Ruy López. Pues la cosa sobre todo es que en ese domicilio, pues Alonso lo compra en 1582. Entonces esa casa empieza el inicio de esa compra en 1582. Entonces Ruy López, que nació en 1530, pues ni nació, ni vivió, ni nada allí, porque él se fue a Perú en 1570. Gracias a la investigación que hemos realizado, pues en 1566 hay una donación por parte de todos los hermanos, que está en ese momento Alonso en Perú, hacia su hermana María. Y esa donación que hacen es porque luego visitando aquí los archivos parroquiales aquí diocesanos de Mérida, Badajoz, de aquí en Badajoz, pues nos dimos cuenta que María se iba a casar, y entonces pues en agosto hacen la dote para que se case, y le donan la casa de morada de sus padres.
así como otros bienes y demás, pero sobre todo la casa. Gracias a esa casa pues empezamos a investigar y tirar del hilo, hicimos un puzzle con todos los linderos que había en la Plaza Grande de Zafra, que son muchos, y pudimos ubicar de forma idónea el lugar en que se ubica la casa. Y hace un año, el 13 de enero del 2025, pues pudimos cambiar la placa y colocarla en el sitio que realmente merece y que es su sitio. Sí. En el estudio sobre todo nos ha faltado tener constancia de lo que pasó con Ruy López a partir de ese 12 de octubre de 1570. Hemos estado en contacto con las diócesis eclesiásticas de Lima, de Cusco, bueno, sobre todo de Perú, y también de los países anexos, porque claro, el virreinato de Perú pues, era muy grande y bueno, desgraciadamente los documentos que tienen allí son a partir del 1600 y pico, con lo cual Ruy López ya estaría muerto. Hemos intentado localizar la tumba, hemos hablado con guías, con historiadores, o sea, con un montón de gente y no hemos sido capaces. Sí que es verdad que tenemos pendiente viajar a Perú, si puede ser este año, y bueno, indagar en esos aspectos. El libro lo hemos querido dejar muy documentado todo para que cualquier historiador, sea ahora o en un futuro, pueda seguir tirando del hilo. Y bueno, de hecho ya estamos teniendo algunas conversaciones con algún peruano que nos ha dicho que nos va a ayudar a ver si podemos encontrar la tumba de Ruy López. O información adicional. Sabemos sí que tenemos conocimiento que sus hermanos estuvieron en Puno, que es ciudad de La Plata, que está a orillas del lago Titicaca, y sus dos hermanos, por diferentes legados del siglo XVI, pues tenemos conocimiento que estuvieron en esa ciudad. De hecho, algún historiador ha dicho que a lo mejor Ruy López no llegó a llegar a Perú, o sea, que se murió en el camino o que no llegó. Nosotros, hablando con el archivo de India, nos dijeron que si está el certificado del embarque del 12 de octubre, Ruy López ese día embarca, o sea, si no, no lo hubieran embarcado. Y luego hay un historiador de tradiciones peruanas de... Sí, hay un historiador peruano, Ricardo de Palma, que lo que comenta en uno de sus estudios es que el libro de Ruy López está en Lima y que ya empieza, alrededor del siglo XX, primero del siglo XX, ya empieza a costar un ojo de la cara. Entonces, por ese motivo entendemos que Ruy López llevó sus libros hacia Perú. Primero tenía que ir a tierra firme y después de tierra firme a Perú. Si él hubiese muerto en el camino y sus libros hubiesen quedado en tierra firme, pues para llevarlo a Perú si no había nadie que lo quisiera realmente. Llegaron a Perú y él lo vendió a Perú. Sí es cierto que del libro de Ruy López tuvo que tener una tirada importante, y en cambio del de gramática la tirada fue muy pequeña, de la que se conocen muy pocos ejemplares. De hecho, hay uno en Madrid, otro en Lisboa, y tenemos una copia que por lo visto no es una copia que no es príncipe, no es una primera edición, lo tenemos en la biblioteca Sánchez Muñoz de Cáceres. Rodrigo Muñoz de Cáceres. Bueno, sobre Ruy López ha habido un legado después, porque bueno, Ruy López en su libro de ajedrez pues habla de una de las aperturas más famosas del mundo, quizás la más practicada tanto a nivel amateur como profesional, que es la española o Ruy López. Esto también en España, esa apertura la llamamos la española, pero fuera de España la llamamos la Ruy López. ¿Por qué? Porque así no hablamos de la marca España. Es otra manera de que los italianos y tal no querían que dijéramos mucho la marca España. Pero bueno, en España seguimos diciendo la española. Y bueno, pues ha tenido mucha influencia, de hecho, incluso en numismática y en filatelia. En 1976 en Cuba realizaron el primer sello y bueno, posteriormente se han hecho sellos en Mozambique, en Filipinas, en un montón de sitios. En España no teníamos ningún sello hasta que un grupo ameritense, creo que fue en 2009, crearon un sello, pero bueno, era un tu sello, que es un sello personalizado, que no tiene ningún valor numismático, pero lo hicieron. Y bueno, hace un par de años, en 2022, conseguimos que Correos de España pues sacara un sello, que es este que tenemos aquí a la derecha, que la verdad que bueno, lo tienen pintado así más como Leonardo da Vinci, ¿no? Que era un señor de la época, en vez de como un obispo. Me gusta mucho más la redacción que hicieron los de Mérida. Y bueno, pero la importancia que tiene, ¿no? De hecho, Zafra ya se está moviendo mucho con Ruy López, está creciendo mucho el comercio con Ruy López. Tenemos un queso que se llama Ruy López, tenemos ya un par de museos, o sea, tenemos en el Museo de Santa Clara, tenemos el libro de Ruy López, tenemos un cuadro dedicado a él, tenemos 2 hoteles que se llaman Ruy López. De hecho van a abrir ahora la villa de Ruy López, que va a ser una villa de todo lujo
en la misma Plaza Grande, que está a muy pocos metros de su casa natal, y que está decorada en los interiores con decoración ajedrecística, o sea que va a ser como un hotel dedicado al ajedrez. Y bueno, aquí tenemos la famosa placa, la antigua, que era preciosa, la verdad. Sí, sí. Y bueno, la nueva le pedimos al ayuntamiento que nos hiciera la misma prácticamente, solamente que nos cambiaron los datos, pero bueno, luego el que la hizo pues no le puso ningún motivo de ajedrez, ¿no? Los caballos, las torres, los peones que salen ahí, ni nada del estilo. En Zafra tenemos rincones dedicados a Ruiz López, tenemos una plazuela que se llama la plazuela Ruiz López, tenemos 2 rincones ajedrecísticos, uno de ellos, bueno, se llama el Rincón de Ruiz López, el que está en la plaza, en el Parque de la Paz, y bueno, tenemos la única estatua dedicada en el mundo a Ruiz López de Segura y la única en España dedicada a un jugador de ajedrez. Y bueno, a continuación, pues eso, ahí tenemos el libro de Ruiz López, un original, que bueno, hay originales por todos lados. Antes nos habían comentado que pensaba que había algún historiador que decía que solamente había varios ejemplares del libro de Ruiz López. Lo hay en Brasil, lo hay en París, en Madrid, en Aranjuez, lo hay en el Escorial. Bueno, en el Escorial, de hecho, hay un libro de Ruiz López de 1561 que tiene todos los bordes como en pan de oro, que es espectacular, y bueno, muchos sitios. Tenemos ahí el famoso queso de Ruiz López, que bueno, que este año además la empresaria ha ganado el mejor queso de España, que es la de Jarro Pesita. El Jabaíno. Jabaíno se llama. Y bueno, esos son los dos hoteles. Y bueno, en Zafra también tenemos un montón de torneos de ajedrez. Yo como su presidente y no como su secretario, pues hacemos un montón de actividades de ajedrez. Y bueno, tenemos ahí un ajedrez viviente que lo organizamos en una mala época para Badajoz porque coincide con San Juan. Pero bueno, les invitamos que un año dejen un poco San Juan y se vengan a Zafra a disfrutar de ese ajedrez viviente. Nos volcamos en ese siglo de oro para bueno, ensalzar las figuras como Ruiz López o Pedro de Valencia, que por cierto, Pedro de Valencia tuvo que meterse al ajo con Alonso López porque la empresa esta de crear el hospital de convalecientes y el convento no iba por buen fin y Pedro de Valencia tuvo que meterse ahí como un secretario, ¿no? Se murió su suegro y entonces Pedro Valencia se metió al medio y ordenó, realmente redactó la ordenanza y puso orden en el hospital ese de Iglesias, porque es un hospital de convalecientes que hizo Alonso a la beneficencia de los más pobres de Zafra. Aquí tenemos Con respecto a Alonso, sí decir que la portada del libro la crea mi hermana Aquí a través. vamos a enseñar ya seguimos. Bueno, aquí tenemos el árbol genealógico de los padres de Ruiz López, ¿no? Y todos sus hermanos. En la parte superior derecha, bueno, tenemos aquí a Pedro, que lo tenemos puesto como esclavo ahí con puntos suspensivos porque solamente aparece el padre Hernán, o sea que Hernán tuvo ahí un desliz seguramente con una esclava y bueno, luego a ese hijo bastardo pues sí que pasó por el bautismo y lo hizo cristiano. Y bueno, también ahí los posibles familiares de María y de Juan de Herrera Rincón, que serían los únicos herederos de la familia de Ruiz López. El resto pues no tenemos ningún dato. Con respecto a la portada, pues a través de la inteligencia artificial, pues nos lo estuve preguntando cómo sería Ruiz López y tenemos en el hospital iglesia que hemos comentado de Alonso, pues la iglesia, el retablo, pues estaba en la calle Tetuán, que fue donde la visitaste, pero luego hubo reformas en la casa, diferentes inquilinos y entonces pues el retablo se llevó al final a la iglesia de Rosario de Zafra y bueno, utilizaron otro retablo y entonces el retablo original es este que es del siglo XVI y luego le pusieron un retablo más moderno. Hemos tenido también estudiosos en Bellas Artes que nos han echado una mano y aparte, la parte de arriba del retablo va un santo y en cambio la de abajo va otro, entonces no. En la esquina inferior derecha, Alonso, ya que puso mucho dinero, pues en el hospital de convalecientes dijo, pues bueno, pues el retablo me ponéis a mí ahí rezando. Se llama altar retablo. Altar retablo y bueno, pues aparece ahí el hermano de Ruiz López, es la única imagen que tenemos de la familia de Ruiz López, ¿no? Y ahí aparece Alonso. Entonces, bueno, le preguntamos a la inteligencia artificial que, sabiendo cómo era el hermano, ¿no? Detallando cómo era Ruiz López, etcétera, pues bueno, pues nos hizo esta portada del libro. Sí hay que decir que pertenecían a la orden benedictina, que lo dice en sus testamentos, y además ahí va con
con vestimentas negras como era el uso. Hace unos días un experto de la Orden de Benedictina ha estado conversando con nosotros y nos decía que era imposible que Ruy López y sus hermanos fueran de la Orden de San Benito, porque eran muy estrictos. Pero claro, porque él decía, Ruy López no podía haber sido porque, claro, era ejercista y bueno, tenían que estar en conventos prácticamente de clausura, la Orden de San Benito, etc. Y le dije, pues es que Alonso también era de San Benito, que tenemos constancia de ello. Y encima, cuando viajaba a Perú, parece que se quitaba un poco los hábitos y se enrolaba como mercader, porque es lo que iba allí a hacer negocio. Sí que es verdad que siendo una familia poderosa con mucho dinero, bueno, pues creo que podían hacer esos cambios, ¿no? Ahora mismo soy ajedrecista, mañana soy clérigo o gramático y Alonso más de lo mismo, ¿no? Mañana soy mercader y al día siguiente soy clérigo. De hecho, parece que tampoco estuvo mal visto, ¿no? Por la Orden de San Benito, porque luego Alonso viene con muchísimo dinero y funda un hospital de convalecientes y seguramente se la da a la Orden de San Benito. Entonces, pues ahí pago un poco las penas. Les vamos a poner un pequeño vídeo de introducción y ahora, bueno, esta es la difusión que estamos teniendo, algunos de los medios que hemos salido y bueno, ya hemos vendido eso casi 400 ejemplares y bueno, estamos teniendo mucha difusión tanto en Italia, España, Estados Unidos y en Sudamérica se están vendiendo muchísimos libros. Estábamos todos 8 de Amazon cuando pusimos esa reseña, ahora creo que estamos todos 16 o por ahí, pero bueno, seguimos estando ahí y... Tenemos la suerte de tener a Leoncho. Claro. Leoncho García, el escritor del prólogo, es el mayor divulgador del mundo de ajedrez, tanto en castellano como en otros idiomas. O sea, es la persona de referencia en el mundo. Y bueno, si Kasparov sale para dar un discurso, allí está Leoncho García a la derecha. Si sale Judith Polgar, que es la mejor jugadora de la historia, pues también está Leoncho García. Y bueno, tuvimos la visita de Leoncho hace unos años aquí en Badajoz, que estuvo dando una conferencia espectacular y le comentamos en qué estábamos metidos. Y Leoncho, bueno, nos dijo que estábamos un poco locos, pero le contamos todo el proceso, entonces bueno, él ha estado viviendo todo el paso a paso del libro y le íbamos comentando todos nuestros hallazgos y bueno, desde el principio pues quiso escribir el libro. Ya finalizando el libro hablamos con José Antonio Garzón, que sabiendo que era uno de los historiadores más reputados del mundo y que era español y había encontrado el origen del ajedrez moderno en Valencia, pues claro, solaparnos, ¿no?, en ese libro por delante y por detrás, ¿no?, tener ahí a dos escuderos que nos ayudarán en este trabajo, ¿no? Y bueno, pues tuvimos la suerte de que los dos dijeron que sí y la verdad que estamos muy agradecidos. Esto es lo de los códigos QR que hemos comentado antes. El libro de Ruy López, el de ajedrez de 1561, es muy tedioso leerlo, porque habla de el peón que va por delante de la dama se mueve a todas las casillas que va y el jugador negro juega su caballo de la dama. ¿Qué hemos hecho nosotros? Plasmarlo visualmente en tableros digitales, en la plataforma Lichess. Entonces con el código QR pues podemos ir viendo todos los movimientos y explicado rápidamente, entonces lo tenemos resumido. El libro les ha gustado mucho a una editorial británica especializada en ajedrez y bueno, tenemos ya firmado un contrato con esta editorial y bueno, esperemos que entre mediados y finales de este año salga la edición inglesa de este libro. Voy a ponerles el pequeño vídeo que tenemos. Bueno, estos son los dos investigadores, Leoncho García y José Antonio Garzón, el autor del epílogo y del prólogo. Y les voy a poner el pequeño vídeo que tenemos puesto aquí al principio, que me lo voy a saltar. Lo voy a pausar un momento, porque tenía audio. Antes no. Bueno, pues era un informático.
Para finalizar, nada, decirles que el libro está disponible en Amazon, su precio son 29,99, pero bueno, Amazon a nosotros nos lo deja a los autores más baratos. Entonces, bueno, pues nosotros cada vez que vamos a algún sitio, pues preferimos dejarlo al precio que nos lo deja Amazon, que son 25 euros, o sea que si alguien lo quiere, pues 25 euros se lo puede llevar. Amazon, de hecho, nos escribió que estaba teniendo bastantes ventas el libro y que nos aconsejaba subir el precio. Porque, claro, si Amazon gana más, de hecho nos dijeron que se podían ser 50 euros y de esos 20 euros de diferencia, pues que nosotros ganamos 5 y ellos 15. Amazon siempre tirando, entonces bueno, pues nosotros nos hemos negado desde el principio, nosotros no queremos ganar dinero con el libro, sino que queremos que se difunda la figura de Ruy López y bueno, por eso se están vendiendo tantos ejemplares. Seguro que hubiéramos puesto 50 euros y al peruano, mexicano o cubano que lo han comprado, pues hombre, 50 euros allí supongo que será mucho dinero. Entonces pues preferimos, de hecho ganamos céntimos con el libro nosotros a través de Amazon, o sea que es algo irrisorio, pero bueno, a nosotros la verdad que bueno, es un tema que no nos preocupa, somos funcionarios, tenemos nuestra vida asegurada y bueno, este trabajo nadie nos lo va a pagar porque las miles de horas que le hemos dedicado pues no es recuperable, pero bueno, solamente la satisfacción de estar hoy aquí con todos ustedes pues ya vale la pena. Nada, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por compartir vuestra pasión y todas las cosas que hemos aprendido, de cosas inéditas, cosas que había que corregir y la magnífica labor de divulgación que estáis haciendo. Así que una vez más, pues estamos muy contentos que hayáis venido aquí para compartir esta tarde con nosotros. Pues vamos a abrir, como solemos hacer en el Ateneo, un turno de preguntas, el coloquio. Así que quien quiera lanzarse aquí la primera pregunta, José Enrique. Ya es más complicado la primera. Sí. Felicidades porque hay que ver el trabajazo técnico y de interpretación, eso que tenéis ahí detrás, y os felicito, la verdad, es una obra estupenda. Nada, muchas gracias. La verdad es que nuestro padre es escritor y también investigador, entonces bueno, pues él ha estado con el hacha detrás de nosotros. Tenemos un grupo de WhatsApp que ardía, sobre todo cuando encontramos algún dato inédito y tal, y bueno, la verdad que mi padre nos ha ayudado también en la elaboración, en la corrección del libro, etc. Y sobre todo las peleas de hermanos, porque somos hermanos y gemelos. Entonces yo digo A, él dice B y mi padre dice A, B. Antes estábamos diciendo que el ajedrez es un juego muy gemelar, de gemelos, ¿no? Porque claro, es un tablero, ¿no? Se divide en dos partes iguales, ¿no? Las blancas, las negras, ¿no? En las mismas posiciones. Y bueno, pues mi padre eso hacía de intermediario, ¿no? Cuando le daba la razón a uno, pues había que acatarla, y cuando le daba la razón a otro, pues también. Entonces, la verdad que hemos tenido suerte en ese aspecto. Y la pregunta que os quería hacer es, ¿por qué os habéis decidido por usar ese subtítulo, La cara oculta del tablero? Bueno, primero... Ahí también hubo riña, A mí me gustaba el título En busca de Ruy López, porque hay una película muy famosa que se llama En busca de Bobby Fischer, ¿no? Que la habremos visto todo. Y a mí me gustaba esa En busca, porque al final era una búsqueda de Ruy López, ¿no? Pero bueno, como la idea de escribir el libro fue de mi hermano, pues... Yo tenía pensado que iba a sacar la culpa también. Además que la jugó. Esto creo que no lo hemos contado, pero ya hizo un poco de trampa, porque pidió unos archivos, porque hay documentos que valen 70, 80 euros solamente la reproducción digital. Es verdad que este libro, si no hubiera habido la tecnología de ahora y las bibliotecas que estuvieran digitalizadas, no podría haber sido llevado a cabo. De hecho, tuvimos algún paisano, ¿no? En Zafra, que también estuvieron buscando, pero claro, eran los años 90 y no pudo hacerlo, ¿no? Que es Osuna, ¿no? Osuna Lara, que estuvo escribiendo también sobre Ruy López. Pero ahora está todo digitalizado. Entonces, hemos tenido esa suerte. Y mi hermano pidió un documento en el archivo de India y de Sevilla, que entonces nos obligaban a poner el título de que estamos en investigación, que todavía no sabemos si vamos a publicarlo o no vamos a publicarlo. Dice, no, pero tienes que poner ya el título de la obra por si más adelante sale. Entonces ya venía, pues, Ruy López Segura, La cara oculta del tablero. Entonces ya no. La cara oculta del tablero va porque, claro, el tablero siempre vemos o sea, el tablero por encima, ¿no? Pero nunca le vemos lo que hay por detrás. Y de hecho, por detrás hay un tablero. Y Ruy López tiene mucho que esconder. O sea, lo contamos en el libro, todo el tiene tema muchísima leyenda. Entonces, como todo el mundo ha escrito tanto y tan poco sobre Ruy López y todo el mundo se ciñe que
en que era obispo, que jugó con Atahualpa cuando no coincidieron ni en época ni nada, y que por ejemplo hay una leyenda que escribe un gran jugador de ajedrez, maestro nacional de ajedrez, Internacional de ajedrez, que es Nepomuceno, y en 2011 escribe se llama Zenda Libros, o algo así se llama, lo escribe en internet, un artículo que son creo que 5 capítulos y se llama Historia de una traición, en la que cuenta que Ruy López de Segura pues es el confesor real de Felipe II y hay una traición entre los grandes de España y entonces le tienen una trampa a uno de ellos y va a ser sacrificado por Fernando Calabar, que era el verdugo real. Nosotros investigamos también que era Fernando Calabar, que no existe ningún verdugo que se llame Fernando Pero Calabar. son todos los verdugos que había en España. Porque hay un archivo que se llama Pares, en el que puedes buscar muchísimos datos sobre temas de esa época y bueno y más actuales. Y Fernando Calabar no aparece en ningún lado, en ningún sitio. Y digo, uy, esto me suena a mí que esto está un poco yo inventado. Me puse a investigar sobre el tema. Nepomuceno en ningún momento puso la fuente originaria de la que sacó. Yo de esa saqué que se había escrito en Estados Unidos, en una revista de Estados Unidos, 50 años posteriormente, y luego encontré que había otra francesa que también la había escrito, y al final encuentro que entre 1824 y 1832, en una revista sensacionalista francesa que se llama The Globe, pues se escribió por primera vez esa historia. Y es un copy-paste. Se ha copiado, se ha traducido y ahí se ha dejado. Y Nepomuceno, que es súper reputado aquí en España, o sea, Pues alguno nos va a colgar por hablar, pero es que lo copió. O sea, lo copió tal cual. Lo tradució y lo puso como suyo. Lo importante es que nosotros toda la fuente original lo ponemos. Entonces, si hablamos de la historia de esa tradición en el capítulo de leyendas, pues ponemos lo que puso Nepomuceno, pero a la vez ponemos también el artículo estadounidense y por supuesto también el francés, que es la fuente originaria, por lo menos que la que nosotros En el libro tenemos dedicado, creo que son como 10-12 páginas de bibliografía. Porque cuando hemos consultado muchos más libros, pero bueno, si no nos han servido de nada, pues no lo ponemos. Pero todos los libros donde hemos cogido referencias están puestos. Claro. De hecho, hay como 100 y pico fuentes documentales de periódicos. De hecho, están todos los recortes de prensa prácticamente en castellano de que se han escrito de Ruy López. Desde el 1800 y pico hasta el 2025, o sea, creo que hasta julio del 2025. Todos los artículos sobre Ruy López. Por ejemplo, ha venido antes el señor Manuel Nieto, que nos ha dicho que era amigo de otro catedrático latinista, ¿no? Si no me equivoco, Sí. que es Manuel Santo Prodomatir Vaquero, que ha escrito también bastante sobre López, sobre el tema ajedrecístico. Y digo, no te preocupes, que está y enseñado los artículos, que por supuesto está, que no le hemos querido saltar a nadie, a todo el mundo hemos querido añadir el aporte de cada uno, lo hemos querido incluir por supuesto en el libro, porque es lo que hace justicia. Yo finalmente, solo dos cosas. ¿Habéis recibido algún tipo de ayuda? Ayuda ninguna. No, ninguna. Todo el trabajo que hemos hecho de viajes a Sevilla, a Barcelona, a Valencia, a Madrid, es decir, todo. De hecho, hemos tenido problemas. No lo hemos costeado nosotros. Hemos tenido problemas, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Madrid, pues simplemente te dejan ver libros, o sea, como lector de libros del 1900 hacia adelante. De 1900 hacia atrás no te dejan. Y le dije, bueno, pues yo quiero verlo. Y dice, tienes que ser investigador. Digo, bueno, pues, ¿cómo consigo el carnet de investigador? Me dicen, pues, muy sencillo, presentas tu cátedra de historia y digo, vale, bien, tengo que presentar aquí mi cátedra, no soy catedrático ni. Entonces, bueno, pues mandé una solicitud con 17 folios o algo así fueron, 17 páginas, pues diciendo porque quería consultar, no sé qué, y bueno, a la semana siguiente me llegó el carnet de investigador y bueno, ya como Pedro por mi casa por la Biblioteca Nacional. De hecho, yo aparecía por allí a las 8 de la mañana y les mandaba todo el listado que quería ver 20 y pico libros aquel día y me decían, ¿estás loco? ¿Cómo va a haber 20 y pico libros? Y consultamos los 20 y pico libros y al día siguiente más. Entonces, bueno, ha sido pues tiempo nuestro, nuestras mujeres nos han divorciado por los pelos. Bueno, tienen más ganas ellas de sacar el libro que nosotros, porque estaba un poco hasta el gorro de Ruy López, de nosotros, pero bueno, la verdad que hemos disfrutado mucho. Ha sido mucho trabajo y mucho castigo, además que el libro está autoeditado, o sea, lo hemos tenido que maquetar nosotros, o sea, todos nosotros. Muchas felicidades y además lo de los QR me dio de bien. Muchas gracias. Sí. Sí. Que
habéis contribuido, bueno, primero felicitaros. Yo soy aficionado a la historia del ajedrez y me ha parecido, primero he aprendido mucho porque yo conocía una serie de tópicos que los habéis ido desmintiendo de manera científica, de que había sido confesor de Felipe II y muchas otras cosas. Me hubiera encantado. Sobre todo lo que hemos querido, de lo que tenemos referencia, decirlo, y de lo que no hay referencia, pues también decirlo. Y luego después una observación que quería hacer es que en Extremadura, teniendo esta figura que fue de los primeros jugadores de ajedrez, pues se tiene un conocimiento muy pequeño. En algunos momentos se ha contribuido a llevarlo a las escuelas, sobre todo a través del Club Maggi, que es un club de referencia internacional, como sabéis, ¿no? Pero eso no se ha conseguido. Pero sí hubo, en el principio de la autonomía, hubo algunos intentos de difundir el ajedrez en Extremadura. Pues yo recuerdo concretamente que un amigo nuestro que tiene relación con el ajedrez, pues Paco España, que fue consejero, se le ocurrió, porque lo había visto en países, especialmente en los Países Bajos y en Alemania, tener ajedrez en las plazas, donde jugaban, era un ajedrez de un determinado tamaño, y aquí se le encargó desde mi punto de vista se cometió un error, y es que ese ajedrez que se hizo un ejemplar y se mandó a casi todos los pueblos en difusión durante unos años, pero yo lo he intentado hacerme con algún ejemplar años después y desapareció de las escuelas, ¿no? Y entonces, ahora el trabajo a través de la Federación Extremeña de Ajedrez, pues sí que estamos intentando llevar, sobre todo en las localidades y municipios que no hay ajedrez, no hay un club de ajedrez, ¿no? Por ejemplo, aquí en Badajoz hay varios clubes de ajedrez, en el Cerro también, ¿no? Villafranca, donde no hay, crear unos talleres para esos colegios donde a los más pequeños pues le estamos dando ajedrez. De hecho, yo he ido como monitor a esos talleres y bueno, en algunos sitios hemos conseguido que ya haya un club de ajedrez. De hecho, por ejemplo, en Santa Marta, que está aquí muy cerquita, bueno, pues hubo un intento y ahora se está creando otra vez el club de ajedrez. Aquí que se le dio mucha difusión en un momento determinado. Sí, bueno, de hecho, el Círculo Pacense era el club más antiguo de ajedrez de Extremadura. Actividades extraescolares, sin embargo, en las escuelas no prendió la iniciativa. Ahora se está haciendo. Vamos, la Federación Extremeña de Ajedrez, uno de sus objetivos es que el ajedrez se lleve a las escuelas. De hecho, ahí, por ejemplo, en el Instituto Santana de los Santos de Memona, pues se da ajedrez en la hora de educación física, en tercero, cuarto, primero y segundo bachillerato. O sea, todos los cursos van teniendo ajedrez. Y es algo que poco a poco tenemos que potenciar. De hecho, se aprobó en el Congreso de los Diputados, pero se aprobó que se diera, pero no los presupuestos. Y además fue la única ley que la aprobaron todos los partidos políticos. Sí, al 100%. Al 100%, lo cual es... Pero luego dinero no... Y creo que eran las comunidades autónomas las que las tenían que poner en... Exacto. Pero las comunidades autónomas pidieron dinero, pero no había fondos. Sí. No había fondos. ¿Alguna más pregunta por ahí? Sí, Frank. De todos los datos que descubriste de Luis López durante la investigación, ¿cuál fue el que os produjo mayor satisfacción? La casa. La casa sobre todo porque es que llevaba 50 años mal puesta la placa. Y entonces la verdad que... Se sabía que estaba mal puesta. Porque, claro, todo el mundo decía, está mal puesta. Está mal puesta, pero ¿dónde la ponemos? No la vamos a quitar, además. El dueño de la casa nos decía, si es que, Manuel Fortea decía, si es que ha venido un señor de Venezuela y ha venido aquí, se ha hecho una foto aquí, dice, no, de Venezuela a España y vino a Zafra a hacerme una foto con la placa de su casa. Y dice, no le voy a decir yo que está mal puesta. Se tiene que hacer la foto ahí. ¿Cómo le digo que viene de Venezuela? Vamos, le digo que entre en la casa y todo, que vea la casa. ¿Cómo le decir que está mal puesta? Entonces, bueno, pues realmente cuando empezamos la investigación lo llevamos muy en secreto, pues un poco también la corta de nuestra investigación, porque a nadie quisimos decirle que estamos investigando sobre Luis López. Y la excusa era la casa, no, es que queremos reubicar ese club, queremos reubicar la casa, que tal, la casa. De hecho, porque pensábamos que por supuesto que no lo íbamos a sacar. De hecho, desde el club se solicitó, o sea, ¿qué dijimos? ¿Proyectamos que la casa, en el libro, que la casa es errónea y que se ponga? No, vamos a poner la placa y luego la incluimos en el libro.
como que es uno de los objetivos que hemos tenido en el libro. Estamos ya ahí. Entonces, el club, club, yo como presidente solicité el cambio de la placa, que tuvimos que hacer un informe, porque claro, el ayuntamiento no aprueba esto porque sí. Los cronistas tuvieron que darle el visto bueno, los historiadores y todas estas cosas. Y ya lo incluimos en un capítulo, está la placa y todo lo que nos costó sacar el. Además, yo estaba haciendo el curso y decía, que creo que lo tengo. Que me he equivocado, que no. Que fulanito es el lindero, que no concuerda, que tal, que cual, no sé qué. También es verdad que es muy satisfactorio hablar con funcionarios que aman su trabajo. O sea, hemos tenido la suerte de que, por ejemplo, en la biblioteca Ricardina de Florencia, pues estaba David Esperanzi, que es un experto en documentos antiguos, y bueno, pues tras muchos intentar hablar con gente en condiciones, pues contactamos, por ejemplo, con él, o como en la Biblioteca Pública de Cleveland, con un funcionario que ama su trabajo y pedirle algún dato y que le diga, dame tu teléfono, te los envío por WhatsApp, ¿qué portada quieres? ¿Qué página quieres de tal libro? Mira, que necesito que haya un manuscrito del siglo XVII en tal página, y dice, uff, está fatal de estado, pero mira, lo voy a sacar. El tío me mandaba la foto con los guantes y me mandaba la foto. También está el Vaticano, que te dice, ¿quieres la portada? Dame ese número. ¿Sabes? Y luego digo, vale, ¿por qué no la portada? Y dice, no, pero es que hay que digitalizar el libro entero. El libro entero creo que salían como 10.000 euros o por ahí, y me lo mandaban, pero lo tienen digitalizado, pero si lo quieres reproducir. Entonces, bueno, pues de eso hemos tenido muchas trabas, pero sí que es verdad que hemos tenido mucha suerte con algunos funcionarios de bibliotecas de todo el mundo. En Sevilla nos pasó igual cuando le dijimos, queremos revisar las 135 referencias que tengo sobre López. Cada referencia, cada libro de a lo mejor del año de un escribano, el libro es así, es un año. Sí, tengo por aquí la foto, ¿no? Es un año. Tú la tienes, ¿no? Sí, es una. Esa foto, eso es un año. La segunda. Eso es un año solamente de un escribano. Un año o medio año. Son como 1000 páginas, pero son 1000 páginas, claro, del tamaño casi 1 metro. O sea, entonces, le tuve que pedir, le pedimos 135 libros de eso. El funcionario me dijo, yo no voy al gimnasio hoy. Ya. Bueno, primero nos dijo, ¿de dónde venís? Venimos de Zafra, tal. Dice, nada más que podéis consultar 8 libros al día. Y me somos 2, a ver si nos puede dar 16. Y entonces, al final, hablamos con la directora, mira, venimos de Zafra, tal. Tardamos muy poco en ver cada uno. Mi hermano no estábamos puestos, pero a los 2 minutos ya veía mejor los números de las páginas que yo. Y entre las dos, que sí, que aquí otro tengo, yo me ponía a leer. Y nos dice el hombre, yo me voy a las 3, pero yo sé que no va a dar tiempo. Pues nada, es imposible. Pues eran las 2 y 10 y creo que ya... No nos da tiempo ni a beber agua. Y al hombre que yo nos llevaba los legajos menos. Tenía para arriba abajo. Además que venía con un carro. Venía con un carro enorme porque claro, que pesaba muchísimo. Venga, otro no sé cuánto, otro no sé cuánto. Y sobre todo la letra, y que hay muchos libros, muchas páginas que están, claro, deterioradas, sobre todo porque las consultaban sobre todo por la noche con velas, entonces están prácticamente muchas quemadas. Y claro, hay que cogerlos, porque se deshilachan, se estropean enseguida, entonces bueno, hay que tener mucho cuidado. Y la verdad que bueno, que hemos disfrutado mucho. No, te sientes un poco Indiana Jones, pero bueno. Nos lo hemos pasado muy bien en la investigación, o sea, de hecho cuando la acabamos, tuvimos esa pena, ¿no? Seguimos investigando todavía de Ruiz López, ¿no? Pero bueno, que si no, esa llama encendida, ¿no? Se nos fue apagando, pues ya cuando íbamos terminando y nos dio un poco de pena, pues... Lo bueno es que el libro sigue vivo porque durante la primera presentación que tuvimos hemos añadido algunos datos nuevos y entonces pues el libro se va actualizando y cuando se van haciendo nuevos pedidos pues se va actualizando. Entonces, la verdad que ese aspecto también es un libro vivo, no es un libro que queda. Y por supuesto, pues, muchas veces dejar la llama encendida para que otros investigadores ayuden a tener más datos sobre él y nuestro propósito, por supuesto, es darle difusión a esta figura y sobre todo porque además es extremeño y más de nuestro pueblo que es de Zafra. Y bueno, si hubiese sido inglés o norteamericano, pues seguramente tendría 7 series en Netflix, sería bestseller seguramente muchas novelas y porque su vida además tiene muchas cosas interesantes. ¿Cómo voy a acabar? No lo sabemos, de hecho, bueno, yo tengo contacto, yo trabajo en Madrid y bueno, tengo contacto en bastantes ámbitos y bueno, pues tengo un contacto en Planeta, en el grupo Planeta, que se le pasó el libro, bueno, a Planeta, a todo, crítica, bueno, a un montón de editoriales. Y el formato no convencía porque era muy grande. Eran muchas páginas, pero es que no queríamos dejar nada. Dinero, y bueno, pues algunas editoriales nos dijeron que no íbamos a vender ni 20 ejemplares. Vamos casi por 400, o sea que...
Y nos dijeron que, bueno, que el libro no iba a tener ningún interés prácticamente y que, bueno, que tampoco los medios se iban a interesar y que, bueno. En la presentación de Cefra fue una locura, porque mi hermano dice, vamos a presentarlo en Santa Marina, que es un convento muy bonito que hay en Zafra, que caben unas 200 personas. Eso es de la Fundación Cajabador. Sí, de la Fundación Cajabador, una locura. Y nos llevamos 75 libros, que también era una locura. Y bueno, pues ese día vendimos los 75 libros, tuvimos una hora y media después de la presentación firmando libros, de allí nos echaban, porque tenían que cerrar ya el sitio, y fueron 140 personas, casi. De hecho, mis padres vinieron de Málaga para la presentación y se fueron su libro. La familia se quedó sin libro. ¿En cuántos archivos habéis Entidades unos 100 y pico. Tenemos la relación también de todos los archivos, o sea, hemos puesto todos los archivos donde hemos estado. La mayoría son de Europa, o sea, sí que es verdad que hay muchos también en Sudamérica, pero la mayoría de Europa. Y el archivo mayor donde más hemos consultado, la Biblioteca Nacional de Madrid, o sea, la Biblioteca Nacional Española, y luego la Biblioteca Pública de Cleveland. Bueno, y Pares también, el archivo Claro, Pares también mucho. lo malo de Empare que nos dio por buscar. Busca Ruiz López, ahora no te Busca Ruiz parece López, 10.000, Rodrigo te López. parece 10.000, y ahora tienes que. Claro, encontramos a lo mejor algunas entradas, yo me acuerdo una vez que tenía 141.000 entradas de Ruiz López. Y hay que ir abriendo una a una. Digo, bueno, pues hoy hago la página 1, mañana. Y es una locura, o sea, una locura. De hecho, las horas, o sea, yo fin de semana dedicaba desde el viernes al lunes, porque no trabajaba el lunes, 14 horas diarias más o menos. O sea, era como una posición prácticamente, sentarme en el ordenador y simplemente pues a comer y que mi mujer no me echara la bronca. O sea, y él igual con 2 niños. O sea, la verdad que ha sido una locura, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, y yo creo que se acabó.